Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Queridos hermanos, hoy meditaremos un texto del Pastor de Hermas. El texto se titula Piedras para construir la iglesia. Este libro del Pastor de Hermas habría sido escrito entre los años 141 a 155 por Hermas, quien fue hermano del Papa Pío I. El libro en general gira en torno a la necesidad de la penitencia, dirigido a los fieles de Roma que han perdido ese fervor, esa santidad, muchos de ellos, y cayendo en la tibieza. El escritor les anima a recobrar ese fervor primero, a recobrar esa santidad. Este libro pertenece al género apocalíptico, ya que se realiza como si fuese una revelación. Y particularmente el texto que leeremos ahora es la explicación de una visión que tiene el autor, la visión de la construcción de una torre que simboliza a la iglesia y que necesita para su construcción piedras buenas, piedras que puedan ser utilizadas. Pero como veremos, no todas las piedras que traen los trabajadores, que son los ángeles, sirven para este sentido. Y nos detendremos directamente en la explicación, cuando ya el autor pide a, en este caso, una anciana que le explique qué simboliza, qué significa aquello que él ha visto. Y así dice el texto: escucha ahora acerca de las piedras que entran en la construcción de la torre. Las piedras cuadradas y blancas, que ajustaban perfectamente sus junturas, representan los apóstoles, obispos, maestros y diáconos que caminan según la santidad de Dios, los que desempeñaron sus ministerios de obispos, maestros y diáconos pura y santamente en servicio de los elegidos de Dios. De ellos, unos han muerto, otros viven todavía. Estos son los que estuvieron siempre en armonía unos con otros, conservaron la paz entre sí y se escucharon mutuamente. De ahí que en la construcción de la torre encajaban ajustadamente sus junturas. Y las piedras sacadas de lo hondo del mar y sobrepuestas a la construcción, que encajaban en sus junturas con las otras piedras edificadas, ¿quiénes son? Son los que sufrieron por el nombre del Señor. ¿Y quiénes son las otras piedras traídas de la tierra? Y me respondieron: los que entraban en la construcción sin necesidad de labrarse, son los que probó el Señor, porque caminaron en la rectitud del Señor y cumplieron sus mandamientos. Y las que fueron traídas y puestas en la construcción, ¿quiénes son? Estos son los neófitos, nuevos en la fe, pero creyentes. Fueron amonestados por los ángeles a obrar el bien, pues hallaron en ellos alguna maldad. Y los que rechazaban y tiraban, las piedras que fueron rechazadas y tiradas, ¿quiénes son? Estos son los que han pecado, pero están dispuestos a hacer penitencia.
Por esta causa no se los arrojaba lejos de la torre, pues cuando hicieran penitencia serán útiles para la construcción. Los que tienen intención de hacer penitencia, si de verdad la hacen, serán fortalecidos en la fe, a condición, sin embargo, de que hagan penitencia ahora, mientras se está construyendo la torre. Mas si la edificación llega a su término, ya no tienen lugar a penitencia, solo les concederá estar puestos junto a la torre. ¿Quieres conocer las piedras que eran hechas trizas y se las arrojaba lejos de la torre? Estos son los hijos de la iniquidad. Se hicieron creyentes hipócritamente, y ninguna maldad se apartó de ellos. De ahí que no tienen salvación, pues por su maldad no son buenos para la construcción. Por eso se les hizo pedazos y se les arrojó lejos. La ira del Señor pesa sobre ellos, pues le han exasperado. Respecto a las otras que viste tiradas en gran número por el suelo y que no entraban en la construcción, las piedras carcomidas representan a los que han conocido la verdad, pero no perseveraron en ella ni se adhirieron a los santos. Por eso son inútiles. ¿Y quiénes representan las piedras con grietas? Estos son los que guardan unos contra otros algún resentimiento en sus corazones y no mantienen la paz mutua. Cuando se hallan cara a cara, parecen tener paz, pero apenas se separan, sus malicias siguen tan enteras en sus corazones. Estas son, pues, las hendiduras que tienen las piedras. Las piedras desportilladas representan a los que han creído y mantienen la mayor parte de sus actos dentro de la justicia, pero tienen también sus porciones de iniquidad. De ahí que están desportillados y no enteros, sus porciones y otras piedras distintas, las blancas y redondas, las que no se ajustaban en la construcción. ¿Quiénes son estas piedras? Y me respondieron diciendo: estos son los que tienen fe, pero juntamente poseen riquezas de este siglo. Cuando sobreviene una tribulación por amor de su riqueza y negocios, no tienen inconveniente en renegar de su Señor. Le respondí por mi parte: ¿cuándo serán pues útiles para la construcción? Cuando se recorte de ellos la riqueza que ahora los arrastra, entonces serán útiles para Dios, porque el modo que la piedra redonda, si no se la labra y se la recorta, no puede volverse cuadrada, no puede volverse útil a Dios. En cuanto a las otras piedras que viste arrojar lejos y caer en el camino, y que rodaban del camino a parajes intransitables, estas representan a los que no han creído, a los que han creído, pero luego, arrastrados en sus dudas, abandonan su camino, que es el verdadero, e imaginándose pues que son ellos capaces de hallar un camino mejor, se extravían y lo pasan míseramente andando por soledades sin senderos. Las que caían en el fuego y allí se abrazaban representan a los que de todo punto apostataron del Dios vivo y todavía no han subido a su corazón el pensamiento de hacer penitencia, por impedírselo los deseos de su disolución y las perversas obras que ejercitaron. ¿Quieres saber quiénes son las otras piedras que venían a parar cerca del agua y que no podían rodar hasta ellas? Estas son las que, después de oír la palabra de Dios, quisieran bautizarse en el nombre del Señor, pero luego, al caer en la cuenta de la castidad que exige la verdad, cambian de parecer y se echan otra vez
tras sus perversos deseos. Y así finalizamos con la lectura de este texto del pastor de almas, que, como les decía, es de género apocalíptico, y el autor tendría, en fin, una visión de la construcción de una torre a la que se acercan distintos tipos de piedra. Si enumeramos los tipos de piedra que se lee en el texto, hay 13 tipos de piedra. Por un lado están las mejores, las piedras cuadradas y blancas, que son los santos de Dios. Están las que fueron sacados del hondo del mar, que son los que sufrieron por el nombre del Señor. Otras traídas de la tierra, que fueron los probados, pero que cumplieron los mandamientos. Otras traídas y puestas, que son los neófitos. Y luego bien, las rechazadas y tiradas, los que han pecado, pero no se arrojaron lejos, porque si hicieran penitencia van a llegar a ser útiles. Las hechas trizas y arrojadas lejos, que son los hijos de la iniquidad. Las carcomidas, las que tienen grietas, las desportilladas, las blancas y redondas, en fin, y las arrojadas al fuego, o las que cayeron cerca de las aguas. Bueno, en nuestra meditación podemos aprovechar para pensar un poquito en lo personal. Bueno, ¿qué tipo de piedras somos nosotros? Evidentemente, a todos nos gustaría ser piedras que se adaptan perfectamente a la construcción, piedras cuadradas y blancas que encajan justamente donde tienen que estar, esas piedras que son los santos, los hombres que saben cumplir la voluntad de Dios. A todos nos gustaría ser este tipo de piedras para poder construir la iglesia, pero a veces nos damos cuenta que o bien estamos un poco carcomidos o desportillados, o a veces permitimos que nos convirtamos en más o menos redonda, por el amor a las riquezas, en fin. Lo que evidentemente nosotros no queremos es nunca ser de esas piedras que son arrojadas lejos y que caen al fuego, ¿no? Que son aquellos que apostataron totalmente de Dios y que merecen la condenación eterna. Señor, aprovechando este texto del pastor de armas, te pedimos que nos ayudes a ser una piedra buena, una piedra que sirva para la construcción de la iglesia, que sepamos imitarte a vos, Señor, que sos la piedra angular, esa piedra que desecharon los constructores del odio y de la iniquidad, dejaron de lado la piedra sagrada, la piedra santa, la piedra que da sentido a todo lo demás. Nosotros queremos ser como vos, Señor, realmente una piedra que sirva en la construcción de la iglesia. Por el misterio de la comunión de los santos, sabemos que nosotros, al ser piedra de la iglesia, influimos también en los demás, porque por ese misterio de la comunión de los santos estamos unidos en la persona de Cristo, formamos todos una familia, una iglesia, y nuestra oración y nuestro buen comportamiento beneficia a todos los que pertenecen a la iglesia. Cuando nosotros vemos que existen en la iglesia piedras que no están perfectamente aptas para la construcción de la iglesia, nos tiene que llevar, por un lado, a pedir perdón. Como buenos hijos de Dios, como buenos hijos del Padre, tenemos que tener esa sensibilidad para pedir perdón por aquellos que no lo hacen, para tratar de desagraviar por el comportamiento de cristianos que realmente han dejado de lado la voluntad de Dios y se han llenado de egoísmo, que han comenzado caminos de maldad, de falsedad, de iniquidad. Señor, ayúdanos a ser personas sensibles a tanto mal que hay alrededor nuestro, que sepamos desagraviar y pedir perdón. Algunas veces también el Señor querrá que nosotros sepamos realizar la
corrección fraterna, para ayudar a aquel que se equivoca, ¿no? Es obligación muchas veces nuestra el acercarnos a decir con cariño, con humildad y con afán justamente de ayudar a aquel que está haciendo las cosas mal, a aquel que no cumple la ley del Señor. Y todos estamos llamados a hacer apostolado, en el sentido de que todos estamos llamados a colaborar en esta obra de la construcción del reino de los cielos, procurando justamente que todas las piedras que se vayan acercando a esta construcción sean las adecuadas. El Señor a veces muchas veces quiere servirse de nosotros, y esto es un verdadero misterio, ¿no? Como el Señor se sirve de los hombres para ayudar a los otros hombres. Y con nuestro apostolado del ejemplo y nuestro apostolado de la palabra, tenemos que ayudar a esas personas que son como las piedras redondas, por ejemplo, que están quizá demasiado apegadas a las cosas materiales, o aquellas personas que son como las piedras que tienen grietas, o sea, que tienen rencor en su corazón, que tienen una cierta animadversión, o aquellos que han sido arrojadas lejos, o tiradas y rechazadas, porque todavía no se arrepienten de sus faltas, de sus pecados, y todavía no hacen penitencia. Y Dios quiere que nosotros nos acerquemos a esas personas, por lo menos a los que Dios nos pone en nuestro camino, a esos amigos, compañeros, vecinos, familiares. A veces, si no les hablamos nosotros, no les va a hablar absolutamente nadie, ¿no? Y el Señor, lógicamente, nos pedirá cuenta el día de mañana. Bueno, ¿qué hiciste vos con aquellas personas que estaban lejos míos y que eran tus familiares, tus parientes, tus vecinos, tus compañeros? Por eso llevemos a la oración con frecuencia el tema de la oración. ¿Qué puedo hacer yo por aquellos que me rodean? ¿Qué puedo hacer yo para llevar a Jesús a esos amigos, a esos compañeros, a esos parientes, a esos vecinos? Señor, ayúdanos a todos a saber vencer la comodidad, o saber vencer la vergüenza que puede dar el hablar de Dios. Ayúdanos a saber organizarnos también para encontrar algunos momentos para preguntarle a esas personas qué tal va su trato con Dios, qué lugar ocupa Dios en sus corazones. Nosotros tenemos que hacer la iglesia. La iglesia no solo la tiene que construir el Papa, los obispos y los sacerdotes, o religiosas o religiosos, sino todos los fieles bautizados estamos llamados a construir la iglesia. Y los fieles laicos ocupan un lugar importantísimo en la construcción de la iglesia. Son los fieles laicos quienes tienen que conseguir poner a Cristo en la cumbre de todas las actividades humanas, allí donde no está lógicamente el sacerdote o el religioso o la religiosa, por ejemplo, ámbitos como la política, como la moda, la educación, en fin, y tantos temas que están los fieles laicos. Bueno, allí hay que llevar a Cristo, hay que llevarlo con el ejemplo, hay que llevarlo con la palabra, hay que llevarlo con el apostolado. Todos estamos llamados, repito, y de un modo particular los fieles laicos, a construir la iglesia. Y no podemos desentendernos, no podemos decir que nos faltan cualidades, que tenemos defectos, que el apostolado no es algo solo para los santos. El apostolado es para todos, porque no se trata de que nos imiten a nosotros, sino que se trata de llevar a las almas a Cristo, llevarlas a Dios. Además, también te diría que el apostolado ayuda a que nos purifiquemos, nos convirtamos, y si estamos un poco enfermos, nos sanemos. El apostolado sana,
y la experiencia lo indica. Es una persona que está un poco tibio, o un poco que reza poco. Cuando comienza a preocuparse por los demás, cuando empieza a rezar por los demás, cuando trata de acercar a los demás a Dios, resulta que comienza a encenderse, comienza a crecer, y muchas veces recobra esas ganas de estar cerca del Señor, y recobra